Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Gutiérrez Vaz, y mi equipo está conformado por... Juan David Andrés Alfaro. Kevin Ricardo Sarmiento Gómez. A continuación, hablaremos del principio de Arquímedes. Como objetivo es investigar cómo varía el fenómeno de flotación usando tres objetos con el mismo peso, pero sumergidos en cantidades diferentes de agua, y cómo sustancias externas pueden alterar los resultados. Fundamento. Una parte del principio de Arquímedes es: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, líquido o gas, recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. El principio de Arquímedes es uno de los descubrimientos más notables que nos legaron los griegos, y cuya importancia y utilidad son extraordinarias. Arquímedes fue el primero que estudió el empuje vertical hacia arriba ejercido por los fluidos. Es importante hacer notar que la fuerza de empuje no depende del peso del objeto sumergido, sino solamente del peso del fluido desalojado. Es decir, si tenemos diferentes materiales, acero, aluminio y bronce, todos de igual volumen, todos experimentarán la misma fuerza de empuje. Otra parte del principio de Arquímedes es cuando levantas un objeto sumergido en el agua. Ya te habrás dado cuenta que es mucho más fácil levantarlo que cuando no se encuentra dentro del agua. Esto se debe a que el agua y los demás fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo cuerpo sumergido dentro del fluido, denominada fuerza de flotación o fuerza de empuje. Esta fuerza es la que hace que un objeto parezca más ligero. A este fenómeno se le llama flotación. Si un recipiente sellado de 1 litro está sumergido en agua hasta la mitad, desplazará medio litro de agua y la fuerza de empuje o flotación será igual de peso de medio litro de agua, sin importar qué contenga el recipiente. Si el recipiente está sumergido completamente, la fuerza de flotación será igual al peso de 1 litro de agua a cualquier profundidad, siempre que el recipiente no se comprima. Fenómeno de la flotación. ¿En qué consiste? Consiste en la pérdida aparente de peso de los objetos sumergidos en un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un líquido, los líquidos ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que los contienen. Así como sobre todo cuerpo sumergido dentro del líquido, las fuerzas laterales, debidas a la presión hidrostática que actúan sobre el cuerpo, se equilibran entre sí, es decir, tienen el mismo valor para la misma profundidad. ¿Cómo la presión aumenta con la profundidad? Las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que las fuerzas ejercidas en la parte superior. La resultante de estas dos fuerzas deberá estar dirigida hacia arriba. Esta resultante es la que conocemos como fuerza de flotación o de empuje, que actúa sobre el cuerpo, tendiendo a impedir que el objeto se hunda en el líquido. Al sumergir un objeto dentro de un líquido, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Por lo tanto, la fuerza de empuje, peso por volumen por gravedad, tiene una magnitud igual del peso del líquido desplazado por el objeto sumergido. Para conocer la magnitud de la fuerza de flotación debemos entender la expresión el volumen del agua desplazada. Si sumergimos completamente un objeto en un recipiente lleno con agua hasta el borde, un poco de agua se derramará y decimos que el agua es desplazada por el objeto. El volumen del objeto es igual al volumen del agua desplazada, derramada. Como la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, el número de gramos de masa del agua corresponde al número de centímetros cúbicos del volumen del objeto. Un objeto completamente sumergido siempre desplaza un volumen de líquido igual a su propio volumen, es decir, el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desalojado. El que un objeto flote o se hunda en un líquido depende de cómo es la fuerza de flotación comparada con el peso del objeto. El peso, a su vez, depende de la densidad del objeto. A continuación, mi compañero David hablará sobre el cálculo de la fuerza de flotación. Cálculo de la fuerza de flotación. Para saber qué es el cálculo de la fuerza de flotación se debe entender que esta es la diferencia de la presión entre la superficie superior e inferior del bloque sumergido. En la primera fórmula mostrada se puede entender que la sumatoria de presiones es igual a la fuerza volante entre área, lo que da igual a que se multiplica, a que la presión 2 es menos a la presión 1. La fuerza boyante es igual a área por presión 2 menos presión 1. Sustituyendo nos da como la fuerza boyante es igual a área por presión 2 menos presión 1.
Esto es igual a área que multiplica densidad final por gravedad por altura 2 menos presión final por gravedad por altura 1. Sustituimos, simplificamos y nos da como resultado que la fuerza boyante es igual a la densidad final que multiplica la gravedad. Esto a su vez multiplica la altura que multiplica a la altura 2 menos altura 1. La velocidad, el volumen del fluido desplazado es igual al área que multiplica altura 2 menos altura 1. Nos da como resultado que la fuerza boyante es igual a la densidad final que multiplica la gravedad que multiplica el volumen del fluido desplazado. Parte experimental. Materiales para el experimento número 1. En este experimento trataremos de comprobar el principio de Arquímedes. Para ello necesitamos los siguientes materiales: 3 huevos, 3 vasos, sal y agua. Una vez que tenemos los vasos con agua, metemos en cada uno de ellos un huevo. Se puede observar cómo los huevos del primer y segundo vaso se hunden. Esto se debe a que son más pesados que el agua en este momento. Sacaremos los huevos del vaso por un momento. Después echaremos un poco de sal al segundo vaso y mucha sal al tercero. Volveremos a introducir los huevos en los vasos y observaremos. Podemos observar que el huevo no se hunde por completo en el segundo vaso, pero flota completamente en el tercer vaso. Esto se debe a que la sal en el agua hace que sea más densa que el huevo. Explicación del experimento. La razón del por qué ocurre esto es que sobre el huevo actúan dos fuerzas: su peso, que es la fuerza de gravedad que lo empuja hacia abajo, y el empuje del agua, que es la resistencia del agua que lo lleva hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje del agua, el huevo se hunde; en caso contrario, flota. Y si son aproximadamente iguales, el huevo se queda en medio. El empuje que sufre un cuerpo en un líquido depende de 3 factores: la densidad del líquido, el volumen del cuerpo y la gravedad. El volumen y la gravedad se mantienen inalterables, pero al agregar sal hacemos que aumente la densidad del agua, con lo que logramos que el empuje sea mayor al peso del huevo y entonces el huevo flota. Este sencillo experimento nos plantea el desarrollo del principio de Arquímedes, el cual señala: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, líquido o gas recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. A continuación veremos el experimento número 2. En este experimento se necesitarían 3 materiales muy sencillos, que sería un trozo de madera, una medalla y el recipiente de agua. Siguiente, por favor. Procedimiento. Para hacer el procedimiento, en un plato, o puede ser vaso, lo llenamos de agua y después metemos el trozo de madera. Intentamos sumergirlo y luego observamos. Y en el segundo recipiente aplicamos lo mismo, pero con una medalla. Siguiente. Explicación del experimento. En este experimento, que es casero y es rápido, pues como se observó, y es eficaz, y gracias a esto podemos ver un ejemplo del principio de Arquímedes y la fuerza de flotación y lo que conlleva. La meta de esto es comprender más sencillo el funcionamiento de los temas que mis compañeros ya habían dicho, y aquí es donde utilizamos modelos de dimensiones reducidas para hacer un experimento pequeño, donde pues en algunos experimentos se necesitan otras cosas, balanzas acá, pero pues a nivel casero es lo que obtenemos. Y también se observó que o flotaban y el otro se hundían. Esto es causa de sus densidades tan contrastantes, siendo una más grande que la otra. Por favor. Ok. Datos experimentales. Aquí podemos tener datos de los materiales, que es densidad del agua, volumen de la madera, volumen de la medalla. Donde aquí se utiliza la fórmula, que es fuerza boyante es igual a densidad final por gravedad por volumen del fluido desplazado. Siguiente, por favor. Y aquí es donde tenemos los cálculos de la prueba. O sea, cuando se realizó el experimento, de una forma más ordenada, colocamos una tabla de datos, que sería la densidad del agua, la gravedad y el volumen de la medalla, que es importante. Y ya con eso podríamos desglosar y todo, despejar, y nos daría que 0.0981 newtons.
Siguiente, por favor. Y como podemos observar, aquí tenemos los datos ya más despejados, o sea, más visuales, donde se puede ver el volumen de la madera, volumen de la medalla, son los dos volúmenes, y a la izquierda, como vemos, la fórmula en la que nos ayudó a poder sacar estos resultados. A continuación, mi compañero Pablo dará las conclusiones. Gracias a este proyecto aprendemos las diferentes fuerzas que aplican sobre los principios de Arquímedes. Al aplicar las leyes de Arquímedes en los diferentes experimentos, podemos apreciar sus leyes y los principios que éstas establecían. Durante la realización de este proyecto logré entender mejor el principio de Arquímedes, como el resultado variar mucho cuando uno de los materiales es alterado por medios externos, de que la fuerza de flotación nos ayuda a calcular la fuerza que se está ejerciendo en el objeto de experimentación cuando éste es sumergido sobre un fluido. En este proyecto nos entusiasmamos por poder observar que con materiales cotidianos pudimos hacer el del principio de Arquímedes, ya que debido de la cuarentena pues no podemos salir ni nada, pero pues ya con esta manera caseros, o sea, se puede lograr. Gracias.